después la habilitemos para las consultas. Entonces vamos a ir respondiendo de a uno, ya que son varios los ítems que piden en este ejercicio. Vamos a ir de a uno, ¿sí? También lo que vamos a ir haciendo es como una especie de repaso de algunos conceptos que son necesarios para contestar cada uno de esos puntos. Entonces, en el primero, fíjense que pide determinar los puntos en los que ocurren los extremos relativos y o absolutos según corresponda. ¿Tá? Entonces, bueno, por un lado tenemos que tener bien en claro cuál es el concepto de extremos, y después por otro lado tenemos que tener también la definición o la diferenciación entre relativos y absolutos, ¿sí? Entonces, esto lo que está eh, extraído aquí de un texto que justamente es la guía didáctica que preparó la ingeniera Ibarra, que les dio en la teoría. Así que bueno, esto es como una reseña nada más para que ustedes se den cuenta, digamos, que es importante leer la guía para poder resolver los ejercicios, ¿sí? Entonces, y otra cosa importante, si se fijan acá, en este caso es una función polinómica, pero en otras funciones que no son polinómicas, es importante siempre tener a mano, ¿sí?, el dominio, ¿tá? Y eso lo volvemos a reiterar ya de todas las veces que estuvimos hablando, ¿sí? Muy importante siempre empezar el análisis con el análisis del dominio, ¿sí? O determinar el dominio, ¿está? Bien, entonces por un lado vamos a buscar para poder encontrar esto que nos piden acá, tenemos que tener en claro cuáles son los puntos críticos, ¿sí? En primer medida. Antes de extremos, o sea, antes de determinar si son extremos, tenemos que encontrar los puntos críticos. Según la definición, nos dice que un punto crítico, o para encontrar un punto crítico, lo que tenemos que hacer es mirar la derivada de la función, ¿está? Una vez que miramos la derivada, lo que tenemos que ver o hacer, el procedimiento sería igualar a cero la derivada y buscar cuáles son los valores de x que cumplen con esa condición de que la derivada es igual a cero, y además buscar los puntos en donde no es derivable la función, ¿está? Pregunto, para este caso, ¿va a haber algún punto en donde no sea derivable la función? ¿Alguien puede responder eso? Es derivable en todas las funciones. Por eso, preguntaba si va a existir algún punto. No, no, no existe, no existe. Exactamente. Eso ya lo sabemos porque cuando nosotros derivamos una función polinómica, el resultado de la derivada nos va a dar otra función polinómica de un grado menor a la original. ¿Está? Entonces ya antes de hacer la derivada ya sabemos que en este caso no vamos a encontrar ningún punto o ningún valor de x en donde no sea derivable la función, ¿está? Entonces, bueno, vamos por la primera opción, que es igualar a cero y encontrar los valores que hacen cero a la derivada. Entonces, bueno, acá una derivada muy sencilla, como es polinómica, ¿sí? Fíjense que acá la función es 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 2, ¿sí? El primer término sería, baja al 3, ¿no? ¿Sí? Se le reduce en 1 el exponente, quedaría el cuadrado. Entonces acá nos queda 6x al cuadrado, y en el segundo término tenemos menos 9x al cuadrado, donde baja el 2, multiplica el 9 y le bajamos un grado al exponente. Entonces nos queda menos 18x, y obviamente la derivada de una constante es 0. ¿Tá? Entonces bien, acá para despejar cuáles son los valores de x que hacen 0, se puede, por ejemplo, sacar factor común la x, ¿sí? Y ahí ya claramente queda un valor al descubierto, que es x igual a 0, ¿sí? Después se enfocan en la otra parte en el otro factor, acá hay dos factores, ¿sí? No sé si lo ven ahí, hay dos factores, este es uno y este es el otro, ¿ah? Entonces puede ser 0, este es un factor o el otro factor. El primero ya vimos que es 0 y el siguiente es 3,
¿sí? Despejando de esto de acá, van a encontrar que el valor es 3. ¿Sí? Acá no está hecho, ¿sí? Esta operación de 6x menos 18 igual a 0 y despejar el valor de x. Si fuera el caso de un examen o de una entrega de trabajo práctico, deberían hacer eso, ¿sí? Hacer el despeje y obtener ese valor de x igual a 3. ¿Sí? Acá en este caso no está hecho por una cuestión de no sobrecargar la filmina que ya está cargada, digamos. ¿Sí? Bien, entonces, encontrados los puntos críticos, entonces el segundo paso, como está acá, dice hallamos las coordenadas de los puntos. ¿Sí? Hallar las coordenadas de los puntos quiere decir reemplazar estos valores de x en la función original. ¿Sí? Es decir, estamos buscando la imagen de la función en estos valores de x. ¿Sí? Y ahí nos daría, para el caso de x igual a 0, 2 en y. El caso de x igual a 3 nos daría menos 25. ¿Está? Hasta acá, si queremos hacer alguna una conclusión parcial, digamos, de qué es lo que estamos analizando extremos. Entonces, si nosotros nos fijamos en la imagen que nos dieron en las coordenadas de los dos puntos, vemos que en un caso nos dio un valor positivo de 2 y en el otro nos dio un valor de menos 25. ¿Sí? Hasta aquí podríamos intuir de que este valor 2 es mayor que menos 25 y que posiblemente podría haber en este punto, en el punto P1, un máximo y en el punto P2 un mínimo. ¿Sí? Pero eso es una conclusión muy apresurada y muy rápida. ¿Sí? Tenemos que aplicar algunos de los métodos que estuvieron viendo en la teoría para poder estar seguros, digamos, de que eso es así. ¿Está? Y sin dejar de lado que empezamos diciendo de que teníamos que determinar si los extremos son relativos o absolutos, ¿sí? Si pueden, obviamente que acá ya está, está la definición, pero si alguien se anima a repasar cuál es la diferencia entre extremo relativo y absoluto, que habilite el micrófono y lo diga, así ya vamos avanzando. ¿Cuál sería la diferencia entre extremo relativo y absoluto? En palabras sencillas, digamos, rápidas de establecer una diferenciación. Puede ser, profe, que si nosotros tenemos un intervalo que va, por ejemplo, tenemos un intervalo de un mínimo hasta un máximo, o sea, un primer número y después un último, y nosotros les comparamos las imágenes con los que nos dieron igual a cero en la derivada, y ahí comparamos cuál es mínimo y cuál es máximo. Y uno sería mínimo y el otro sería máximo absoluto. Y relativo sería si está entre medio de esos dos. No sé si me explico. Sí, a ver, en este caso, Cualquier por cosa. ejemplo, ¿Puedo responder? sí, 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 Absoluto sería de toda la función y relativo sería en un intervalo, algo así era. ahí está bien. O sea, eso sería algo bien concreto, digamos, y bien cortito, una definición bien cortita, ¿está? Viene por el lado del dominio, por eso también el dominio estaba ahí bastante explícito, ¿no? Bien expuesto, ¿tá? Entonces, fíjense en este caso, nosotros tenemos el dominio de menos infinito a infinito, ¿sí? ¿Cuál sería la imagen de esta función? Que alguien pueda responder así rápidamente. De menos infinito a infinito. Exactamente. Entonces, es prácticamente imposible determinar hacia dónde se va la función, ¿sí? O sea, no podemos decir, empieza en este punto, de imagen estamos hablando, ¿no? Empieza en este punto y termina en aquel punto, ¿sí? Entonces, los extremos que nosotros vamos a encontrar acá, ¿de qué tipo serán? Relativos. Relativos. Exactamente, ¿sí? Porque, como dicen ustedes, los valores de imagen se van al menos infinito o al infinito, ¿sí? Dependiendo para dónde estén analizando.
Entonces, estos valores de imagen van a ser relativos a esos valores, ¿sí? No vamos a decir de que este valor de imagen va a ser el menor de todos, bueno, en el caso de menos 25 no va a ser el menor de todos, ni tampoco el 2 va a ser el mayor de todos, ¿sí? Después eso por ahí lo podemos ver en la gráfica, ¿tá? Bien, entonces bueno, quedamos en que encontramos los puntos críticos, encontramos las coordenadas de esos puntos críticos y lo que tenemos que hacer es determinar a ciencia cierta de si son extremos y si lo son, de qué tipo son, si son máximos o mínimos. Eso sería clasificar los extremos, ¿sí? O clasificar los puntos críticos, ¿tá? Entonces, bueno, seguimos en el punto A. En el paso 3 tendríamos que determinar, o como dije, clasificar esos extremos, ¿sí? Entonces tenemos dos criterios. Uno de los criterios es de la derivada primera y el otro criterio es de la derivada segunda, ¿tá? Cada uno tiene su potencial, digamos, y tiene su pro y sus contras, ¿sí? En el caso acá que tenemos esta función, que es una función polinómica, ¿sí? Cualquiera de los dos criterios tranquilamente se lo puede usar, ¿sí? Como dije, repito, como es una polinómica, probablemente le sea más cómodo utilizar el criterio de la derivada segunda, porque la derivada segunda, como ustedes ven, ¿sí? O como ya lo dijimos, se va achicando, ¿sí? De alguna forma, ¿tá? En otras situaciones de otras funciones, probablemente cuando ustedes empiecen a derivar, se van a encontrar de que se va acrecentando, ¿sí? La función, ¿sí? El número de términos y también aparecen denominadores, aumenta el grado del denominador y etcétera, etcétera, ¿sí? Sobre todo por ahí cuando estén trabajando con eh, radicales o cuando trabajen con exponenciales, logaritmos, ¿sí? Entonces ahí se vaya abultando, digamos, las derivadas y por ahí el criterio de la derivada segunda pasa a ser un poco más dificultosa para poder trabajarlo, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos le debería llegar a la misma conclusión. Está. Entonces, bueno, aplicamos el criterio de la derivada primera. ¿De qué se trata esto? Tenemos que recordar cuál es la interpretación geométrica de la derivada primera, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando en prácticos anteriores en donde vimos que la derivada primera representaba la pendiente de la recta tangente en cada punto de la función o de la gráfica, ¿sí? Entonces, trabajamos con eso, ¿sí? Fíjense que nosotros acá ponemos como al punto medio, digamos, el punto crítico que nosotros establecimos. El primer punto que hallamos fue x igual a 0. Entonces, lo que hacemos es obtener, ¿sí? Los valores de imagen, pero de la función derivada, en un entorno a ese punto, ¿sí? Fíjense que nosotros trabajamos con x igual a 0. Obviamente que la imagen de la derivada en ese punto es 0, porque para encontrar que x igual a 0 es un punto crítico, igualamos a 0 la derivada, ¿sí? Entonces, trabajamos en un entorno. Acá también, este punto o ese entorno que ustedes van a trabajar, tienen que eh, ir probando, digamos, ¿sí? Para ver cómo es el comportamiento de la función, ¿está? A veces hay que trabajar con valores muy cercanos al valor y en otros casos no hace falta, ¿sí? Pero a veces si tomamos puntos muy lejanos, podemos no tener una conclusión muy certera de lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque en definitiva, como dije, lo que vamos a analizar es el cambio de la pendiente, ¿sí? De la función, ¿sí? Fíjense, tomamos acá el valor menos 0,5, es decir, a la izquierda del 0, y nos da un valor de 10,5 positivo. Acá es muy importante, más que el número, el signo, ¿sí? Entonces,
aquí lo que vemos es que en menos 0,5 la pendiente es positiva, ¿sí? Y a la derecha tomamos el valor 0,5 positivo, ¿sí? Y nos da un valor de menos 7,5. Es decir, pasamos de una pendiente positiva a una pendiente nula, ¿sí? En el punto crítico la pendiente es nula, y en el siguiente punto, ¿sí? O sea, más hacia la derecha, cambia la pendiente a pendiente negativa, ¿está? Entonces, acá lo que después vamos a ver también, esto sirve para otra cosa, que era analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, de una pendiente positiva a una pendiente negativa, ¿sí? No nos vamos a encontrar con un máximo. Es decir, si nosotros analizamos pendiente positiva, pendiente negativa, ¿sí? Evidentemente la gráfica puede llegar a ser algo así, ¿sí? ¿Está? Estamos cambiando de una pendiente positiva a una pendiente negativa, ¿está? Entonces la función está haciendo esto, está creciendo, llega a cero en el punto crítico, ¿sí? Y después empieza a cambiar su pendiente a negativa y va decreciendo la función. ¿Está? Lo mismo hacemos con el otro punto. El otro punto crítico era el punto 3, o sea, x igual a 3. Tomamos 2,5 a la izquierda y 3,5 a la derecha. Y aquí vemos que sucede lo contrario. A la izquierda la pendiente es negativa y a la derecha la pendiente es positiva, ¿sí? Entonces estamos ante la otra circunstancia, digamos, ¿no? Estamos pendiente negativa y después pendiente positiva. Entonces nuestra función está haciendo algo así, ¿sí? Y nuestro punto crítico está acá, en donde la pendiente es nula. Bien, ¿se entendió esto? ¿Sí? ¿Cómo determinamos? Por favor, Sí, si no profe, entendieron. se entiende, sí. Bien, Sí, perfecto. profe. Si no entendieron, me paran y ahí vemos cuál es la cosa, ¿sí? Ah, lo que estoy viendo acá es que acá me faltaron poner los valores, ¿sí? Acá y acá, no sé por qué. Estos valores son los que están en la tabla, ¿sí? Era para que ustedes vean de dónde salen los valores. Acá estos valores deberían estar acá. Inclusive acá, este es el famoso control C, control V, fallido. Bueno, eso sucedió acá. Bien, pasamos al otro criterio, ¿sí? El criterio de la derivada segunda. En la derivada segunda, como les dije, en este caso es más sencillo, porque la derivada es más sencilla. Lo que tenemos que mirar es el signo de la derivada segunda en el punto crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos la derivada segunda y reemplazamos el valor del punto crítico. En este caso, x igual a 0. La derivada segunda no está expresamente la función por ahí, pero si toman acá la derivada primera y derivan una vez más, ven que esto sería 12x menos 18, ¿sí? Entonces, reemplazando esto nos da, para 0 nos da menos 18, es decir, menor a 0, y según la definición o el teorema, nos dice que si la derivada segunda en ese punto crítico es menor a 0, estamos ante un máximo. Y en el otro caso, cuando reemplazamos x igual a 3, nos da positivo, es decir, mayor a 0, y en ese caso estaríamos ante un mínimo. Y ahí vemos que llegamos a la misma conclusión que en el criterio de la derivada primera. ¿Está? Bien, eso era para responder el punto A. Ahora veamos lo que pedía el punto B. En el punto B le pide determinar los puntos de inflexión. ¿Está? Entonces, bueno, repasando un poco cuál era la definición de punto de inflexión, habíamos visto que también esto está sacado de la guía, que un punto de inflexión en una función es el punto en el cual la función cambia de concavidad, ¿sí? Entonces después, también en el otro ítem nos pide los intervalos de concavidad. Así que
por ahora vamos a tomar la definición y vemos cómo se localizan esos puntos de inflexión. Entonces, para localizar los posibles puntos de inflexión, lo que se hace es trabajar con la derivada segunda, es decir, buscar los valores de x para los cuales la derivada segunda sea nula, o también para los puntos en donde la derivada segunda no existe, ¿sí? En este caso, como ya vinimos analizando, la función es polinómica y no vamos a encontrar ni un valor de x en donde no exista, ¿sí? Pero sí podemos encontrar donde se haga cero, ¿está? Y ese punto es el x igual a 3 medios, ¿sí? Es decir, x igual a 1,5. Eso despejando de la derivada segunda. Bien, paso siguiente, como lo hicimos en extremos, es hallar la coordenada del punto de inflexión, reemplazando esto en la función original, ¿sí? Fíjense que acá reemplazamos en la función original, es decir, 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 2. La coordenada del punto sería 3 medios menos 23 medios, ¿está? Y ahí nuevamente tenemos dos criterios para establecer si realmente ese punto que nosotros encontramos es un punto de inflexión. Entonces, uno de los criterios es la derivada segunda y es el mismo procedimiento que hicimos con la derivada primera. Buscar un entorno al punto que hallamos en donde se anula en este caso la derivada segunda y buscamos los valores, ¿sí? En este caso 3 medios es 1,5, entonces nos paramos en 1 y en 2, es decir, a la izquierda y a la derecha. Y acá nuevamente vemos, para el caso de la izquierda nos da un valor negativo, ¿sí? Y en el caso de la derecha nos da un valor positivo. Ahora, ¿qué significado tendrá esto? Nuevamente, si nosotros lo analizamos como pendiente de la recta tangente, esto sería la pendiente de la recta tangente de la derivada primera sería, ¿sí? Es decir, que acá también lo que hay es un cambio, ¿sí? De pendiente, es decir, pasa de pendiente negativa a pendiente positiva, ¿está? Pero acá, como nosotros habíamos visto que la definición del punto de inflexión tiene que ver con el cambio de concavidad, ¿está? Entonces, cuando se produce este cambio, ¿sí? En la pendiente, vamos a decir que este sea la pendiente de la recta tangente, pero a la función derivada, ahí vamos a tener un punto de inflexión, ¿sí? Y para el criterio de la derivada tercera, lo único que tenemos que hacer es encontrar la derivada tercera, reemplazar ese punto que nosotros encontramos como posible punto de inflexión, y lo que tenemos que ver es que sea distinto de cero, ¿sí? En este caso, si nosotros, la derivada tercera es una constante, es 12, si nosotros reemplazamos el valor 3 medios en esa función, nos va a seguir dando 12, con lo cual podemos concluir de que es distinto de cero, y con lo cual podemos decir o afirmar de que x igual a 3 medios es un punto de inflexión. ¿Está? Bien, pasemos al punto C. Nos dice determinar, esto un poco ya es lo que estuvimos adelantando, ¿sí? Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Entonces, nuevamente, vemos el extracto de la guía, ¿sí? Nos dice que si la derivada primera es positiva, ¿sí? Para todo x en AB, entonces f es creciente en ese intervalo. En este caso, nuestro intervalo AB es desde menos infinito a infinito, ¿sí? Para decreciente, la pendiente es negativa y constante o estacionario sería cuando la pendiente es nula, ¿sí? Que ahí estaríamos ante un punto crítico. Entonces, bueno, tomamos la tablita que ya analizamos, ¿sí? Y justamente es eso que vinimos viendo, ¿sí? El cambio de pendiente y eso que habíamos trazado, ¿no? Que era pendiente positiva, después pendiente negativa, y eso nos estaba diciendo que la función tenía este comportamiento y en el punto crítico, ¿sí? La pendiente era nula,
¿sí? O sea, la recta en este caso es horizontal. Entonces, como ya hicimos el análisis, se supone, ¿sí?, que para todo valor a la izquierda del punto crítico, en este caso del máximo, la función sigue bajando, digamos, ¿sí? Toma imágenes negativas. ¿Hasta dónde? Y bueno, hasta infinito o o sea, en este caso sería menos infinito, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? De que la función va a crecer, es decir, que si nosotros hacemos todas las derivadas de todos los puntos a la izquierda, lo que vamos a obtener siempre son pendientes positivas. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito hasta ese punto crítico, que en este caso es un máximo, que se corresponde a x igual a 0. ¿Está? Después lo que habíamos visto que en 3 pasaba lo contrario, ¿sí? A la izquierda la función tenía pendiente negativa y a la derecha pendiente positiva. Entonces, la función estaba haciendo este comportamiento, ¿sí? Acá estaba nuestro mínimo y acá pendiente negativa y acá pendiente positiva. ¿Tá? Entonces, a partir de 3, ¿sí?, ahí es donde arranca nuestro intervalo, ¿sí? En este caso, fíjate, estamos hablando de del intervalo de crecimiento, ¿sí? A partir de 3, la pendiente es positiva. Si nosotros nos fijamos en la tablita, tenemos 10,5 a la derecha. Entonces, todas las pendientes que nosotros hacemos acá siempre van a ser positivas. ¿Y hasta dónde? Y hasta infinito, porque el dominio me dice que se va a infinito positivo. ¿Está? Entonces, serían los dos intervalos de crecimiento. Y el intervalo de crecimiento justamente está entre esos dos valores de x, entre el mínimo y el máximo. ¿Sí? Porque ¿qué vimos? Que a la derecha del máximo la pendiente es negativa y a la izquierda del mínimo es también negativa. Entonces quiere decir que en todo ese tramo, desde 0 hasta 3, la pendiente es negativa, es decir, la función decrece. ¿Sí? Entonces ahí surge este intervalo. Desde 0 a 3, la función decrece. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. ¿Por qué en el intervalo de crecimiento no va unión? De crecimiento. Y justamente De porque justamente estamos hablando de que la función, o sea, supónganse que esto acá es 0. ¿Sí? Hagamos cambiar de color acá. Acá estaríamos en x igual 0. ¿Sí? O después cualquier cosa lo vemos en el gráfico. X igual 0. ¿Sí? Y este punto acá es el x igual a 3. ¿Sí? Y como dije, a la derecha del máximo, es decir, acá, fíjense que acá la pendiente es negativa. ¿Sí? O sea, acá en realidad a ver, vamos a pasar directamente a la gráfica. Acá. Estamos en 0. ¿Sí? Este es el máximo. La pendiente acá es negativa. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Y hasta 3. O sea que la función decrece en todo este intervalo. O sea que de ninguna manera acá podría ser unión, por ejemplo. ¿Sí? Porque no están unidos acá. ¿Sí? Justamente en esta parte la función tiene su intervalo de decrecimiento. ¿Está? Claro, muchas gracias. Bien, en el punto D nos pedía que determinen los intervalos de concavidad. ¿Sí? El intervalo de concavidad, como habíamos visto de la definición de punto de inflexión, trabajábamos con la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda igualada a 0 es punto de inflexión. ¿Sí? Fíjense que es muy análogo al análisis del intervalo de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Porque en la derivada primera igualada a 0 es el punto crítico. ¿Sí? Y después cuando es mayor a 0 o menor a 0, estamos hablando del análisis de decrecimiento o crecimiento. Y acá lo que vamos a hablar es de la derivada segunda. Si es mayor a 0, entonces es cóncava hacia arriba, y si es menor a 0, es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y en el punto de inflexión es nuestro punto donde
se divide las aguas, por así decirlo, ¿sí? Como en el caso del punto crítico, el máximo y el mínimo son los que dividen los intervalos de crecimiento o decrecimiento, ¿sí? Entonces, para los intervalos de concavidad, el punto de inflexión es el que divide los intervalos de concavidad en este caso. Lo que sí hay que analizar cómo son las concavidades a la izquierda y a la derecha de ese punto de inflexión. Entonces, tomando de nuevo la tablita de valores para la derivada segunda, antes de 3 medios y posterior a 3 medios, es decir, izquierda y derecha. Entonces, a la izquierda tenemos menos 6 y según la definición nos dice que si es menor a 0, entonces es cóncava hacia abajo, ¿tá? Y si yo estoy analizando en 1, es decir, a la izquierda, lo que estoy haciendo es el análisis hacia toda la izquierda, ¿sí? Entonces acá me voy 1, 0, menos 1, menos 2, hasta menos infinito, ¿tá? Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde menos infinito hasta el punto de inflexión va a ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Y desde el punto de inflexión hacia la derecha, es decir, hacia infinito, va a ser cóncava hacia arriba, ¿tá? Eso es analizando directamente de esta forma, ¿tá? Bien, el otro punto le pedía de que realice una gráfica aproximada y que marque sobre ella los puntos obtenidos en A y B. En A y B lo que habíamos obtenido eran el punto de inflexión y los extremos. Entonces acá está. Lo que ustedes hacen es marcar en su hojita, ¿sí? Este punto que es el máximo, este punto que es el mínimo, ¿sí? En este caso habíamos dicho que son relativos, es decir, que la imagen de las funciones pueden tomar valores mayores a este máximo o menores a este mínimo, pero analizando las otras cosas que ustedes ya habían analizado anteriormente, ¿sí? El dominio, las raíces, la ordenada al origen, ¿sí? Todas esas cuestiones. Entonces, eso es lo que está marcado acá, por ejemplo. Esta es una raíz, esta es otra raíz y esta es otra raíz. Es decir, tiene 3 raíces. Entonces, en principio, si ya habíamos determinado el intervalo de crecimiento y decrecimiento y determinamos el punto de inflexión que estaba en 3 medios, ¿sí? Este es el punto de inflexión, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes van marcando y con eso podrán obtener una gráfica aproximada, ¿sí? Como decía ahí. Ya saben que viene desde menos infinito y que en esa parte, desde menos infinito hasta el máximo, era cóncava hacia abajo. Es decir, que la función vendrá algo así, pasará por la raíz, se intersectará la otra raíz, y después este otro intervalo, ¿sí? Nos daba que desde el máximo hasta el mínimo era decreciente, ¿sí? Y también sabían de que la función era cóncava hacia abajo, ¿hasta dónde? Hasta el punto de inflexión. Entonces, tranquilamente ya saben que esto se va a unir así, ¿sí? Porque tiene que respetar de que sea cóncava hacia abajo. Y después le decía que desde el punto de inflexión hasta el infinito, que sería el otro extremo del dominio, era cóncava hacia arriba, ¿sí? Es decir, algo así. Y también sabían de que desde el extremo, que era mínimo, hacia infinito, tenían el intervalo de crecimiento, ¿sí? Entonces, esto ya saben que se va a unir con este punto, que es la otra raíz, y se va a ir al infinito. Y acá, obviamente, que se une con esto, ¿está? Entonces, Profe, sí, ahí en el punto de inflexión puede existir, por ejemplo, una recta, un pedazo, y ahí sería siendo un único punto de inflexión o serían varios ya. no, es Entre un el único. máximo y el mínimo si hay una recta. En realidad, parecería como que es una recta, pero, digamos, es una forma muy aproximada de decir una recta, Sí, sí, ¿sí? sí, pero en el caso de que haya una recta, Es que no, nunca va a pasar. y, o sea, ¿cómo vas a encontrar máximo y mínimo en una recta, digamos? Ese sería el problema.
O sea, tenés que tener un máximo y un mínimo como para que te divida en dos el intervalo y que en ese intervalo haya un cambio de concavidad, por ejemplo. Entonces, Ok, ok. no se condice, digamos, esas condiciones. ¿Está? Bien, entonces, bueno, ahí pueden comparar después con la gráfica realizada en este caso en el GeoGebra, ¿sí? Como el análisis que hicimos no estaba errado, ¿sí? ¿Está? Esto siempre pueden hacerlo, digamos, como para tener un entrenamiento, ¿sí? Hacer primero la gráfica así y después comparar con la trazada por un software. Si ven antes la película, o sea, si ven antes el final, ya no tiene mucha gracia, digamos. ¿Está? Eso por ahí para practicar es interesante esto de que se pide de que hagan una gráfica aproximada con los datos que van obteniendo del análisis de la función, ¿sí? Y ahí pueden ir incorporando todos los conceptos que ya vimos hasta ahora, ¿sí? Raíz, ordenada al origen, asíntota, ¿sí? El dominio, los huecos, todas esas cosas pueden ir incorporando y sumarle a todo eso los máximos, mínimos, punto de inflexión, intervalo de crecimiento, concavidad y todo. ¿Está? Muy bien. Hasta aquí Profe, llegamos con este ejercicio. sería ¿Sí? que para hacer este análisis de función entre los máximos, mínimos y los puntos de inflexión, previamente, como mínimo, tenemos que conocer todo eso que usted dijo. Tenemos que conocer el dominio de la función, la ordenada, la imagen, todas esas cosas para entrar a esta parte. No es que es una condición sí o sí, digamos, pero eh, no de balde le dimos todos esos conceptos anteriores, digamos. Cuanto ustedes más información tengan, más se van a acercar a la gráfica real, digamos, de esa función. ¿Está? O sea, nosotros arrancamos cálculo uno no sabiendo nada, digamos, de lo que es el trazo de una función o del análisis de una función, y hoy ya prácticamente podemos trazar la gráfica de una función sin necesidad de valernos de un software o de algo, ¿sí? Simplemente analizando la función y analizando cada una de las cosas, de los puntos importantes de la función, digamos, ¿no? Eh, por eso. Eh, lo que sí siempre recalco de que el dominio es algo fundamental que esté bien determinado y que esté bien analizado. Eso es algo fundamental. Y después, bueno, el tema de las raíces ordenadas al origen generalmente son una ayuda porque son fáciles de ver, digamos, o fáciles de hallar. Es una regla general, no una regla que se cumple al 100%, digamos, ¿sí? Siempre hay que analizar las condiciones. Pero bueno, acá como le dice aproximada, pueden hacerlo con los datos que ustedes quieran, siempre y cuando estén haciendo bien el análisis, digamos. Bueno, si no hay más consulta, le doy el pase a Javier. Él le va a explicar otro ejercicio de este TP. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Hola, hola, sí, sí. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha, bro. ¿Se ve ahí el ejercicio? No, profe, está en su escritorio. Mm. O sea, se está viendo su fondo de pantalla, sería. Ahora sí. ¿Ahí se ve?
¿Ahí se llega a ver la pantalla? Ahora sí, Sí, ahí profe, se se ve, ve Javier. bien. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema de análisis de funciones. Y en este caso vamos a hacer el ejercicio 2, donde tenemos una función racional. Y vamos a arrancar, como ya decía recién el profesor Cristian, hallando el dominio de esta función. Dominio de esta función. Fíjense que en este caso el denominador es 1 más x al cuadrado. Quiere decir que nunca se va a anular ese denominador, ya que tenemos un número y a ese número le estamos sumando una potencia par. Entonces, concluimos simplemente que el dominio son todos los reales. Vamos entonces al punto A. Dice, comprobar que presenta dos puntos críticos que son extremos relativos y también extremos absolutos. Entonces, primer paso, vamos a buscar los puntos críticos. Derivamos esta función, derivada del numerador 3 por denominador como está, menos el numerador por la derivada del denominador, que en este caso es 2x. Todo esto sobre el denominador 1 más x al cuadrado. Podemos trabajar un poco la expresión del numerador. Vamos a hacer propiedad distributiva en el primer término. Nos va a quedar entonces 3 por 1 es 3, más 3x cuadrado, menos, y por ahí en el producto 3x por 2x, nos está quedando 6x al cuadrado. Todo esto sobre el mismo denominador. Finalmente, podemos operar. 3x cuadrado menos 6x cuadrado es menos 3x cuadrado. Entonces vamos a tener 3 menos 3x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Y ahí estaría nuestra derivada primera. Ahora bien, como veíamos recién, un punto crítico lo vamos a encontrar en aquellos valores donde se anula la derivada primera o donde la derivada primera no existe. Fíjense que el denominador, si lo comparamos con la función de base, con la función original, es el mismo, pero elevado al cuadrado. Quiere decir que tampoco se va a estar anulando. Dicho esto, sabemos que no vamos a tener en la derivada ningún valor que no nos sea posible encontrarla. Es decir, va a existir la derivada en todos los valores, en todo el dominio que serían los reales. Bien, ahora entonces nos queda solamente la parte de analizar qué valores anulan a la derivada. Entonces, derivada primera igual a 0. Y que en este caso directamente podemos trabajar con el numerador de la función derivada primera. Entonces, igualamos el numerador a 0 y encontramos los valores de x. X va a ser igual, entonces, a raíz cuadrada, acá, raíz cuadrada, digo bien, de 1. Quiere decir que por acá vamos a tener un x1 que es el menos 1 y un x2
que es el 1. Estos dos entonces estarían siendo nuestros puntos críticos. Ahora nos toca probar qué son esos puntos críticos. Seguramente uno de ellos será un máximo y otro será un mínimo. Por ahora solamente vamos a decir que son relativos. Recuerden, como lo repasábamos recién, al estar definida la función sobre el intervalo menos infinito, infinito, va a resultar complicado que uno pueda establecer si estos dos extremos que uno vaya a calcular sean realmente absolutos. Pero ya vamos a meternos al final del ejercicio en ese tema. Por ahora decimos que ellos dos van a ser un máximo y un mínimo, pero vamos a ver cuál de ellos es cada uno de estos. Entonces, acá nuevamente podemos usar el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda. Yo lo que voy a hacer es buscar la derivada segunda, porque de todas formas vamos a necesitarla más adelante para encontrar los puntos de inflexión. Entonces, buscamos la derivada segunda. Entonces miramos cómo nos había quedado la derivada primera y volvemos a derivar sobre ella. Derivada del numerador sería menos 6x por el denominador como está, 1 más x cuadrado al cuadrado, menos el numerador como está, por la derivada del denominador, que va a ser 2 por 1 más x al cuadrado por 2x. Y todo esto sobre el denominador 1 más x al cuadrado, que ya estaba al cuadrado, lo volvemos a elevar al cuadrado, va a quedar a la cuarta. Podemos trabajar la expresión del numerador. Yo voy a copiar la primera parte como está, menos 6x por 1 más x al cuadrado al cuadrado. Por acá podemos multiplicar 2 con 2x y eso nos va a quedar 4x menos 4x por, y copiamos lo mismo, 3 menos 3x cuadrado por 1 más x al cuadrado. Todo esto sobre el mismo denominador. Todo este trabajo algebraico que estoy haciendo en este momento, créanme que es útil porque facilita mucho los cálculos que vamos a ir haciendo en adelante. Bien. Y ahora sí tenemos que probar qué ocurre en los puntos críticos que habíamos encontrado. Entonces, recordamos que era un x1 en 1, vamos a empezar por ahí, y vamos a ver qué pasa con la derivada segunda en 1. Haciendo todo el cálculo de la derivada segunda, no lo vamos a hacer para no perder demasiado tiempo, nos da como resultado menos 3 medios. Menos 3 medios, que es menor que 0. Si en ese punto la derivada segunda es menor que 0, concluimos que existe un máximo. Por ahora vamos a decir que es relativo,
en el punto de coordenadas 1 y por supuesto tengo que ir a la función original y reemplazar el 1 para obtener el valor de su imagen. Si hacemos todo ese trabajo, nos va a dar el valor 3 medios. Entonces, ya sabemos que en x igual a 1 tenemos un máximo relativo. Analizamos el otro valor, el x2, que es menos 1. Vemos qué pasa con menos 1 en la derivada segunda. Hacemos toda la cuenta y nos encontramos que nos da 3 medios. Y 3 medios es positivo. Y si en la derivada segunda ocurría que reemplazado ese punto crítico, la misma era positiva, concluimos que existe un mínimo, también por ahora, relativo, en el punto de coordenadas menos 1, acá otra vez el trabajo de reemplazar el menos 1 en la función, y nos encontramos con el menos 3 medios. Una observación acá que pueda acortar también la parte de los cálculos. Si nosotros miramos la función derivada segunda, esta de acá, podemos ver que el denominador siempre va a ser positivo, no importa cuál sea el valor de x. Quiere decir que en este caso el signo de esta expresión lo va a estar definiendo únicamente el numerador. Entonces nosotros tranquilamente podemos trabajar directamente con el numerador y evitar el cálculo de hacer la división por la expresión del denominador. A veces cuando el tiempo apremia es útil este tipo de observaciones. Muy bien, hasta acá entonces ya tenemos el máximo y el mínimo relativo de esta función. Voy a volver un poquito hacia arriba. Bien, ahí hablábamos de los absolutos. Vamos a volver al final del ejercicio para hablar un poquito de esto. Así que vamos a avanzar con el punto B. El punto B dice encontrar los 3 puntos de inflexión y después determinar los intervalos de concavidad. Bien, ahí ya tenemos el dato de que son 3 los puntos de inflexión. Y acá otra observación interesante. Fíjense cómo va cambiando el tema de los extremos y de los puntos de inflexión de una función a otra. Recién veíamos una función polinómica donde teníamos un máximo y un mínimo y solamente un punto de inflexión. Sin embargo, acá tenemos un máximo y un mínimo, igual que en la polinómica, pero nos vamos a encontrar con 3 puntos de inflexión. Vamos entonces a la búsqueda de los 3 puntos de inflexión. Recordamos entonces, para encontrar puntos de inflexión, nosotros tenemos que buscar los valores donde la derivada segunda se haga 0 o no exista. En este caso, por lo mencionado ya con respecto al dominio, no va a haber ningún valor donde la derivada segunda no existe. Quiere decir que directamente voy a concentrarme en los valores que la hagan 0. Y nuevamente, fíjense que la característica del denominador que hablábamos recién no me permite que haya un cambio de signo y mucho menos me va a interesar que se anule, que de hecho no lo va a poder hacer.
Entonces directamente volvemos a trabajar con el numerador de la expresión. Entonces, voy a copiar otra vez solamente el numerador. Anoto acá, lo que vamos a hacer es buscar los valores donde la derivada segunda se anula. Copio ahora sí, nuevamente, el numerador, perdón, de la derivada segunda y vamos a trabajarlo algebraicamente. Bueno, observamos. Fíjense que tenemos acá 6x, 4x, que podemos extraer ahí factores comunes, y también tenemos 1 más x al cuadrado, acá lo tenemos al cuadrado, y por acá está 1 más x al cuadrado. Quiere decir que podemos estar sacando factor común. En este caso, yo voy a estar sacando entre menos 6x y menos 4x, voy a sacar menos 2x como factor común. Y entre 1 más x al cuadrado y 1 más x al cuadrado, por supuesto, me tengo que quedar con el más pequeño, que es 1 más x al cuadrado. Sacamos eso como factor común y nos va a estar quedando en el primer término 3 por 1 más x al cuadrado, y en el segundo término me va a estar quedando más 2 por 3 menos 3 x al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0. Dentro de ese corchete todavía tenemos ahí trabajo algebraico para hacer. Así que vamos hasta ahí. Copio nuevamente menos 2x por 1 más x al cuadrado. Por acá propiedad distributiva nos va a quedar 3 más 3x cuadrado. Por acá también propiedad distributiva nos va a quedar más 2 por 3 es 6, menos 6x al cuadrado. Resolviendo esto tiene que ser igual a 0. Profe, una Copio consulta. el primer factor como está. Ahí. Y por acá completo. Sumo 3 con 6. Eso es 9. Y 3x cuadrado menos 6x cuadrado es menos 3x al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0. Sí, te escucho. En el segundo renglón, por las dudas, ¿no es 3 menos x cuadrado en vez de 3x cuadrado? ¿Dónde? Donde usted sacó factor común 4x y ahí dentro del paréntesis está 3 menos x cuadrado. Cuando usted lo pasó abajo puso 3x cuadrado. ¿De dónde sale el 3? A ver, que me ubico. 4x por 3, 1 más x al cuadrado. Y ahí en el segundo renglón. Sí, espérate. Acá está el problema, mirá. Menos mal que te diste cuenta. Mirá, este 3 de acá me faltó acá, en el primero. Ah, bien. Ahí. No dije nada Ahí entonces. sí. Listo, gracias. Bueno, y ahora sí, ya tenemos factorizado hasta donde se podía el numerador, y entonces vamos a hacer el análisis. El primer valor que vamos a detectar es, ya mirando este primer factor, y decir, bueno, menos 2x igual a 0, me saca
el primer valor, vamos a ponerle x1, que va a ser el 0. El siguiente factor, 1 más x al cuadrado, no me va a servir, ese no se va a hacer 0 nunca, así que me voy directamente al último. Y ahí hacemos el trabajo. 9 menos 3x al cuadrado, despejando, yo lo voy a hacer ya directamente, nos da raíz cuadrada de 3, y de ahí vamos a sacar un x2, que va a ser raíz de 3, y un x3, que va a ser menos raíz de 3. Entonces, ya tenemos los 3 posibles puntos de inflexión. Recuerden que para comprobar que se tratan de puntos de inflexión efectivamente, como lo vimos en el ejercicio anterior, tendríamos que hacer la prueba. Una prueba es buscar la derivada tercera y probar que estos 3 valores que acabamos de encontrar no se anulen en la derivada tercera. Pero como ustedes ven, bueno, va a tomar algo de trabajo. Me estoy posicionando acá en la derivada segunda. Va a tomar algo de trabajo buscar esa derivada tercera. Entonces, como decía hoy el profesor Cristian, hay veces que por una cuestión de tiempo o de agilizar, digamos, el trabajo, uno no va a buscar la derivada tercera, sino que simplemente va a analizar los signos de la derivada segunda en un entorno de estos puntos. Bueno, como ese trabajo nosotros ya lo hicimos, y para que no se nos vaya demasiado la clase, yo no voy a hacer la prueba, pero en este caso lo recomendable es trabajar con los signos de la derivada segunda. Es decir, tomar un entorno del 0, por ejemplo, tomar menos 0,5 y 0,5 y ver si hay un cambio de signo. Lo mismo acá en raíz de 3 y menos raíz de 3. Esto sería aproximadamente 1,7. Entonces ahí uno puede elegir un valor que esté antes, el 1,5, y un valor que esté después, el 2, por ejemplo, y ver qué ocurre con los signos. Bueno, esa prueba les voy a decir, les voy a confirmar ya que sí, me da que hay un cambio de signos para la derivada segunda en un entorno de estos 3 valores de x, entonces podemos decir que son puntos de inflexión. Ahora, por supuesto, nos estaría faltando buscar cuáles son las coordenadas completas, es decir, necesitamos el valor de las ordenadas en este caso. Muy bien, vamos a tener un punto de inflexión en 0, 0, que sería el caso de x1. Vamos a tener otro punto de inflexión en raíz cuadrada de 3, 1,3. Y vamos a tener el tercero en menos raíz cuadrada de 3 menos 1,3. Y una última observación con respecto a los puntos de inflexión. Si ocurriera que uno busca la derivada tercera y al reemplazar ese posible punto crítico le diera como resultado 0, no quiere decir que ahí no exista punto de inflexión. Lo que me está diciendo ahí es que ese criterio no me está dando una solución al problema. Repito, si en ese punto la derivada tercera me da 0, no significa que ahí no haya un punto de inflexión. Si ustedes van a la teoría, se van a encontrar que claramente dice que, probados los signos de la derivada segunda, uno puede ir a la derivada tercera y sacar esa conclusión definitiva. Pero siempre antes está
la parte de ver si hay cambios de signos en la derivada segunda en un entorno de ese punto. Digo porque hay funciones polinómicas que uno, si hace el trabajo, como es bastante ágil ir derivando un polinomio, uno va, deriva la primera, la segunda, la tercera, y llega a la tercera y le da 0 y dice, bueno, acá no hay punto de inflexión. Y esa sería una conclusión errónea. Bien, avanzamos. Ya tenemos los puntos de inflexión, voy a subir un ratito. Y nos pedía también los intervalos de concavidad. Como ustedes saben, si la derivada segunda es positiva, decimos que la función es cóncava o cóncava hacia arriba, y si la derivada segunda es negativa, decimos que es convexa o cóncava hacia abajo. Bien, yo voy a tomar la parte ya factorizada de la derivada segunda. Recuerden nuevamente, vuelvo sobre el tema, insisto, que como nuestro interés es en el signo de la derivada segunda, solamente en el signo, y ya sé que el denominador no me va a definir el signo porque siempre va a ser positivo, entonces voy a trabajar directamente con el numerador. Entonces voy a tomar directamente esta expresión de acá. Y voy a ver para qué valores esa expresión se hace positiva y para qué valores se hace negativa. Entonces, voy a empezar con la concavidad. La derivada segunda tiene que ser positiva. Aclaro acá que cuando digo concavidad, estoy diciendo cóncava hacia arriba. Voy a copiar entonces la expresión. Menos 2x por 1 más x al cuadrado por 9 menos 3 x al cuadrado. Y me va a interesar cuando esto sea mayor que 0. Nuevamente, fíjense que el segundo factor, el 1 más x al cuadrado, este de acá, siempre va a ser positivo. Quiere decir que no me va a estar influyendo en el trabajo algebraico que tengo que hacer para encontrar los valores donde sea positiva. Entonces yo puedo deshacerme de ese factor porque no me va a aportar ningún dato y trabajo directamente con los dos que sí me están aportando datos. Y veo cuándo esto va a ser mayor que 0. Bien, ahí yo tengo un producto entre dos números. ¿Cuándo el producto entre dos números se hace positivo? Y como sabemos, esto va a ocurrir cuando estos dos números tengan el mismo signo. Entonces, esto se va a dar si y solo si uno de los números, es decir, el menos 2x, sea positivo y donde el otro número, 9 menos 3x cuadrado, también sea positivo. Primera opción. O, y ahora la otra, donde el primer número sea negativo y el segundo número también sea negativo. Esas son las dos posibilidades, las que tenemos que analizar para ver qué ocurre. Entonces, esto se va a dar sí, solo sí. Por acá, en este primero,
si pasamos ese menos 2 dividiendo, nos va a quedar que x tiene que ser menor que 0. Recuerden, por propiedad de desigualdades, ahí tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Y en este segundo, ya resolviendo, me voy a saltar algunos pasos, me va a estar quedando valor absoluto de x menor que raíz cuadrada de 3. O, y por acá pasa algo parecido, me va a quedar que x tiene que ser mayor que 0, y acá me va a quedar valor absoluto de x mayor que raíz cuadrada de 3. Continúo. Por acá ya tengo resuelto, sé que x tiene que ser menor que 0, y ahora vamos a esta parte. Si recordamos la propiedad de valor absoluto, que tiene que ver con esta expresión, nos vamos a encontrar con que x tiene que ser menor que raíz cuadrada de 3 y mayor que menos raíz cuadrada de 3. O, y por acá vamos con la segunda, x tiene que ser mayor que 0, y acá nuevamente volvemos a la propiedad de valor absoluto que tiene que ver con esta expresión, y me encuentro con lo siguiente, que x tiene que ser mayor que raíz cuadrada de 3 o x menor que menos raíz cuadrada de 3. Y ahí tenemos ya resueltas nuestras opciones. Ahora tenemos que ver qué conjunto resulta de cada uno. Entonces por acá tenemos en el primero que x tiene que ser menor que 0. Si no se ubican, hagan un esquema gráfico. Es mejor perder un tiempito haciendo un gráfico que errarle al resultado. Entonces vamos a poner que raíz de 3 esté por acá y que menos raíz de 3 esté por acá. Entonces, si dice que tiene que ser menor que 0, va a ser del 0 hacia la izquierda. Y por otro lado dice que tiene que ser con valores de x entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Y ahí tenemos el otro rayado, que sería el otro intervalo. Entonces, fíjense que el cruce de rayados se está dando entre menos raíz cuadrada de 3 y 0. Menos raíz cuadrada de 3 y 0. Ahí tenemos nuestro primer intervalo de concavidad, o donde la función es cóncava hacia arriba. Y para este otro caso podemos hacer también lo mismo. Hacemos el mismo análisis. 0, menos raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3, mayor que 0, de 0 hacia el infinito, y mayor que raíz cuadrada de 3, es decir, de acá hacia allá, y menor que menos raíz cuadrada de 3. Por este lado no vamos a tener intersección. Entonces, ¿qué sacamos como solución acá? Que va a ser el intervalo que va desde raíz cuadrada de 3 hasta infinito. Entonces, concluimos que nuestra función va a ser cóncava hacia arriba, cóncava
hacia arriba en, y ahí ponemos menos raíz de 3, 0, intervalo abierto, unión, el intervalo raíz de 3, infinito. Bien, para el análisis de la convexidad o donde la función es cóncava hacia abajo, tenemos que hacer este mismo trabajo, pero por acá vamos a tener que analizar esta expresión cuando sea menor que 0. O por ahí, como hacen algunos, hacer un poquito de trampa y decir, bueno, en lo que me sobra del dominio, recuerden que el dominio era R, la función no tiene otra que ser convexa o cóncava hacia abajo. O sea, en nuestro caso podríamos decir que entre 0 y 3 y entre menos infinito y menos raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo. Pero uno tiene que tomarse el trabajo de hacerlo de manera analítica. Yo en este caso no lo voy a hacer, voy a solamente anotar acá. Pero les dejo la aclaración de que uno tiene que hacerlo. Cóncava hacia abajo en menos infinito, menos raíz cuadrada de 3, unión 0, raíz cuadrada de 3. Y ahí tendríamos los intervalos de concavidad. En el último punto, en el punto C, preguntaba si la función en el intervalo menos 1, 1 era creciente o decreciente. Entonces, pregunta. En el intervalo abierto menos 1, 1, f es creciente o decreciente. Bueno, como ustedes saben, si queremos dar respuesta a esta pregunta, debemos recordar que f es creciente si la derivada primera, en este caso en el intervalo menos 1, 1, es positiva. Y empezamos por ahí el análisis. Vamos a ver si es creciente primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que volver a la expresión de la derivada primera. Voy a subir y vamos a buscar dónde está la derivada primera. Bueno, acá está la derivada primera. Está acá la derivada primera. Nuevamente con el tema del signo, ya dijimos que el denominador no me va a estar aportando información relevante, así que solamente voy a trabajar con el numerador, que es 3 menos 3x al cuadrado. Voy nuevamente entonces. Voy nuevamente entonces hacia abajo. Y anoto solamente entonces este numerador de la derivada primera. 3 menos 3x cuadrado mayor que 0. Bueno, de acá, resolviendo ya esto, nos queda que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. Y esto se da, si y solo si, por propiedad de valor absoluto, cuando x es menor que 1 y mayor que menos 1. Entonces, como vimos que
la derivada primera es positiva exactamente en el intervalo menos 1, 1, ya podemos decir que f es creciente en el intervalo abierto menos 1, 1. Bien, y antes de terminar, quiero volver sobre el tema de los extremos. Habíamos encontrado al principio los extremos que los habíamos puesto como relativos. Acá, fíjense, relativos. Y decíamos que era bastante complicado, a veces imposible, establecer si además de ser relativos, eran absolutos en el caso de que la función no estuviera acotada. Es decir, como ahora, como en esta función, que su dominio son todos los reales. Entonces, la única forma que yo tengo de poder probar que estos máximos y mínimos, los extremos, sean o no absolutos, es con la gráfica. No me queda otra. Así que vamos a ver si podemos hacer eso. A ver un segundito, por favor. A ver si puedo mostrar la gráfica. Ahí está. Voy a ampliar un poquito. Fíjense que en la gráfica podemos ver que sí, el máximo que está por acá, en el punto de coordenadas 1, 1,5 o 3 medios, y el mínimo que está en el punto de coordenadas menos 1, menos 1,5 o menos 3 medios, que es el que tenemos por acá, son también absolutos. Pero sin ayuda de la gráfica hubiera sido imposible hacer esta determinación. De paso, fíjense que en el gráfico uno también puede analizar los tres, puede ver, mejor dicho, los tres puntos de inflexión. Acá tenemos uno, el menos 1, 1,5. Acá tenemos el otro en 0, 0. Y acá tenemos el tercero. Y también podemos ver que esta función se hace asintótica con respecto al eje X. Es decir, tiene una asíntota horizontal en Y igual a 0. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna consulta para hacer. Profe, en el punto 3 del TP, con el tema del dominio ahí, por ahí, ya mi duda es cómo tomar ¿En qué ejercicio? en el 3. En el 3. A ver. Javier, medio que tenemos que ir abandonando la sala porque esta la van a ocupar el grupo de las 4, que ahora ya también inician. Ok. Bueno, pero le respondo rapidito. Fíjate que ese es un valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, de base, un valor absoluto de una función polinómica como en este caso, va a tener como dominio a todos los números reales. Eso es así. Sí, profe, sí. Por más que vos la expreses por tramos, seguramente te va a quedar un tramo desde menos infinito hasta menos 2, el otro tramo entre menos 2 y 2, y por último un tramo que va desde 2 hasta infinito.
Pero si vos unís todos esos intervalos, te queda el conjunto de los reales. Ah, ok, claro, mi duda era si yo tomaba en 2 intervalos o en 3 intervalos, así como usted dijo. Ah, Eso era son como tres para analizar la porque función. son tres intervalos. Ah, ok, gracias, profe. Eso era la No, de duda. nada. Bueno, chicos, como lo dijo el ingeniero Cristian, tenemos que ir abandonando la sala porque la van a ocupar los chicos de la clase que viene ahora. Cualquier duda pueden estar consultando como siempre en el chat, ahí en los grupos de WhatsApp. Excelente, profe. Hasta luego. Sí, es. Fin de semana. Así que hasta luego, que pasen bien. Hasta luego. Luego nos vemos. Quedamos nosotros, Cristian. Dale, dale, dale. Saludos, Bueno, muchachos. Se me- coparon, ¿eh? me voy. Bueno, ¿Vos lo tenés en el lobby o cómo le No está tengo nada, entré controlando nomás ahí? y les vi a ustedes. Ah, ok. la culpa la tuvo Cristian. Cristian, soy el culpable. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Listo.